Existe un umbral sutil que la mayoría no percibe, un límite vibracional que separa lo visible de lo invisible, lo temporal de lo eterno. En este espacio intermedio, tan real como el que habitamos, algunas almas permanecen suspendidas, atrapadas entre dimensiones. No es un castigo ni una condena, es un reflejo profundo de la conciencia que llevaban consigo al momento de partir. Edgar Cayce, el místico durmiente, vislumbró este misterio una y otra vez en sus lecturas psíquicas, revelando que la muerte no siempre es un tránsito inmediato, que el alma, en ocasiones, duda, se aferra, se confunde. Pero, ¿qué puede hacer que una esencia inmortal, naturalmente destinada a la luz, quede anclada a una vibración que ya no le corresponde? La respuesta no es simple, y sin embargo está tejida con hilos que todos en algún momento hemos tocado. Miedo, culpa, apego, ignorancia. Cayce describía a estas almas como viajeros detenidos en estaciones intermedias, repitiendo pensamientos, emociones y deseos que las mantienen encadenadas a la tierra, sin reconocer que su cuerpo ha dejado de existir. En este primer paso de nuestro viaje interior, te invito a detenerte, a sentir el silencio que existe entre una exhalación y la siguiente. En ese instante suspendido, puedes empezar a comprender el estado de esas almas, una especie de eco, donde la vida sigue resonando sin dirección clara. No hay cuerpo, pero hay intención, no hay tiempo, pero hay memoria. Muchas veces, estas almas ni siquiera saben que han muerto. Habitan en la sombra de sus rutinas pasadas, vagan por escenarios familiares, alimentadas por el residuo energético de lo que alguna vez fue. Edgar Cayce advertía que la vibración del alma en el momento del tránsito determina su orientación. Si la conciencia está en paz, en gratitud, en luz, la transición es suave y clara. Pero si hay confusión, rabia, apego o negación, el alma puede enredarse en su propia niebla emocional. Así queda atrapada, no porque alguien la retenga, sino porque ella misma aún no ha soltado. No ha soltado su historia, no ha soltado su identidad, no ha soltado el cuerpo. Y esto nos revela algo aún más profundo. La importancia de cómo vivimos determina cómo partimos. Si tememos la muerte, es probable que también temamos la vida. Si no comprendemos que somos más que esta forma física, al morir seguiremos buscando lo que ya no está. Muchas de estas almas, según Cayce, permanecen cerca de sus seres queridos, intentando comunicarse, provocar sueños, mover objetos, influir en pensamientos, buscando ser vistas, reconocidas, liberadas. Pero no debemos temerles. No están aquí para dañar. Están aquí porque todavía aman, porque todavía desean, porque todavía no han comprendido que el viaje continúa más allá del deseo. Nuestra tarea, como seres conscientes, es honrar ese tránsito, aprender a soltar, a liberar, a acompañar con presencia, porque al hacerlo también nos preparamos para nuestro propio momento. Observa ahora tu respiración. Suelta suavemente la tensión de tus hombros. Imagina una luz blanca detrás de tus ojos cerrados y permítete sentir la vastedad de lo que eres más allá del cuerpo. Desde ese lugar empezamos a entender. Desde ese lugar podemos escuchar. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar. Cuando Edgar Cayce hablaba del tránsito entre la vida y la muerte, insistía en que no se trata de un suceso abrupto, sino de un proceso vibracional. El alma, decía, no se desprende como una hoja al viento, sino que se eleva según la calidad de su vibración interna. Y esa vibración no se improvisa. Es el resultado de toda una vida de pensamientos, emociones, actos y sobre todo intención. Imagina el momento de la muerte no como un apagón, sino como una expansión. Para algunos, esta expansión es clara, luminosa, casi instantánea. Para otros, es confusa, densa, llena de velos. ¿Qué determina esta diferencia?
la sintonía de la conciencia. Si el alma parte en medio del miedo, el resentimiento, la negación o la violencia, su frecuencia puede quedar atrapada en un rango intermedio, resonando con el plano material, no por castigo, sino por afinidad energética. Kayse explicaba que el alma en tránsito se ve atraída hacia lo que más se parece a su última vibración. Si durante la vida estuvo obsesionada con lo material, su energía seguirá orbitando esos escenarios. Si murió con sed de venganza o con profundas culpas sin resolver, su conciencia se quedará atrapada en bucles mentales, recreando esas emociones. Es como si el alma se rehusara a mirar hacia la luz porque sigue viendo su sombra. Por eso, preparar el alma para el tránsito no comienza en el lecho de muerte, sino en cada acto cotidiano. Cada pensamiento compasivo, cada perdón otorgado, cada instante de gratitud eleva la frecuencia de nuestra esencia. La muerte no transforma lo que no fue cultivado en vida, solo lo revela. Y si partimos con miedo, seguimos vibrando en ese miedo. Si partimos en paz, la paz nos abre el camino hacia planos más sutiles. Uno de los elementos más profundos que Kayse compartió fue que el alma, al salir del cuerpo, permanece durante un tiempo observando lo que deja atrás. Observa a sus seres queridos, sus espacios, sus decisiones. No puede intervenir, pero siente. Y esa sensación puede atraerla de nuevo hacia la tierra si no ha logrado comprender que ya no pertenece allí. Por eso, muchas almas quedan cerca, repetitivas, vagando entre lo que fue y lo que ya no es. No es casualidad que ciertas casas parezcan cargadas, que ciertas presencias se sientan en los rincones, que ciertos sueños sean más que sueños. Son resonancias de esas almas que aún no han soltado. Y también muchas veces esperan ser ayudadas, no para ser salvadas, sino para ser recordadas en amor, para que alguien les muestre con conciencia que pueden seguir adelante, que no necesitan seguir repitiendo el mismo ciclo. El alma necesita ser guiada, incluso después de la muerte. Y quienes estamos vivos con plena conciencia, podemos ser esos guías silenciosos. Con un pensamiento, con una oración, con una vela encendida desde el corazón, podemos ofrecerles luz, no como dogma, sino como intención pura, porque la intención es el lenguaje del alma. Recuerda esto: lo que somos al morir es lo que somos al vivir. No hay magia que transforme una conciencia dormida en una despierta al soltar el cuerpo. Pero sí hay oportunidades infinitas de despertar en cada respiración, en cada silencio, en cada encuentro contigo mismo. Acompáñame en el siguiente capítulo, donde exploraremos cómo los apegos emocionales más profundos pueden mantener un alma anclada a esta dimensión, impidiéndole avanzar hacia su verdadero hogar. Hay lazos invisibles más fuertes que cualquier cadena. Lazos tejidos con emoción, con deseo no resuelto, con necesidad de pertenencia. Edgar Cayce habló con claridad sobre el poder de los apegos en el momento de la muerte. Son como anclas que impiden que el alma se eleve, que la atan a esta dimensión por la fuerza del sentimiento no liberado. No son castigos externos, son decisiones inconscientes que retienen la vibración. Una madre que no acepta haber perdido a su hijo y clama por verlo una vez más. Un hombre que muere aferrado a su casa, temeroso de que otros la habiten. Una mujer que parte con el corazón roto, incapaz de soltar un amor que no le fue correspondido. Todos ellos pueden, sin saberlo, quedarse en este plano. Su apego se convierte en su prisión. No porque algo los retenga, sino porque no saben cómo irse. Cayce veía en sus lecturas que el alma atrapada por el apego no sufre una tortura eterna, pero sí una repetición cíclica. Se mueve entre recuerdos, emociones y escenarios familiares que ya no le pertenecen. Intenta intervenir, pero no tiene cuerpo. Intenta comunicarse, pero no tiene voz. Lo único que sostiene su existencia es la intensidad con la que sigue deseando, lamentando o resistiendo. Y aquí, el alma olvida su verdadera naturaleza.
se identifica con lo que fue, no con lo que es. Cree que su identidad está en su historia, en su nombre, en sus vínculos. Pero el alma no es madre, ni esposo, ni dueño, ni víctima. El alma es luz, conciencia, vibración pura. Mientras no recuerde eso, seguirá vagando por los pasillos del apego, buscando recuperar lo que ya no existe. Por eso, el desapego es una de las prácticas más profundas de preparación para el tránsito. No se trata de cortar relaciones, sino de comprender que nada ni nadie nos pertenece. Amar profundamente sin poseer, estar presente sin aferrarse, soltar sin perder el amor. Esa es la alquimia que libera el alma. Kayse no hablaba del desapego como frialdad, sino como libertad vibracional. Muchos espíritus, según él, se presentan en sueños a sus seres queridos porque buscan ayuda. Quieren que alguien les diga: puedes irte, está bien, ya no necesitas estar aquí. A veces, una palabra de permiso, una lágrima honesta, una vela encendida con intención puede abrir un portal de liberación. Porque no es solo el alma la que se aferra. También nosotros, los vivos, la retenemos con nuestra tristeza, con nuestro miedo, con nuestras preguntas sin respuesta. Cuando entendemos que el alma sigue viva en otra forma, podemos acompañarla desde el respeto, no desde el dolor. Podemos dejarla partir con amor, sabiendo que la verdadera conexión nunca se pierde. Solo cambia de forma. Un susurro en el viento, un aroma inesperado, una sensación cálida en el pecho. Son maneras en las que el alma liberada nos recuerda que sigue cerca, pero ya no atrapada. El desapego es en verdad un acto de amor profundo, porque libera a quien parte y libera a quien queda. Nos prepara para soltar y con ello, para vivir con más plenitud, más presencia, más entrega. El alma no teme la muerte, teme el olvido de sí misma, y cuando soltamos los apegos, le recordamos que puede volver a casa. En el próximo capítulo, nos sumergiremos en las emociones no resueltas como detonantes de estancamiento espiritual. Rabia, culpa, miedo. ¿Cómo pueden impedir que el alma reconozca su propio camino hacia la luz? Las emociones son fuerzas vivas, vibraciones que atraviesan el cuerpo, pero nacen en lo más profundo del alma. No desaparecen con la muerte, se transforman en energía activa, en memoria vibracional. Edgar Cayce reveló en múltiples lecturas que aquellas almas que partían cargando emociones densas, ira, resentimiento, culpa, miedo, quedaban envueltas en una niebla que les impedía avanzar. Como si esas emociones se solidificaran en el plano sutil, formando muros invisibles entre ellas y la luz. No se trata de un castigo ni de un juicio divino. El alma, cuando muere, simplemente sigue resonando con aquello que aún no ha comprendido. La rabia no liberada puede encerrarla en un ciclo donde revive las escenas que la provocaron. La culpa profunda la lleva a ocultarse, a no sentirse digna de la paz. El miedo, sobre todo el miedo a lo desconocido, la paraliza, la deja inmóvil ante el umbral de su liberación. Estas emociones son como voces internas que siguen repitiéndose una y otra vez, incluso cuando el cuerpo ha sido abandonado. Cayce describía almas que vagaban por hospitales, campos de batalla, casas abandonadas, no porque allí murieron, sino porque allí quedó atrapada su emoción más intensa. La energía del trauma, del dolor no resuelto, puede fijar el alma en un punto del tiempo y el espacio. Muchos de nosotros cargamos esas mismas emociones en vida. Las reprimimos, las ignoramos o las normalizamos, pero ellas no desaparecen. Se graban en nuestra vibración y cuando llega el momento de partir, se convierten en el equipaje que llevamos al otro lado. Por eso es tan esencial aprender a mirar nuestras emociones con honestidad, a escucharlas, a transformarlas en comprensión antes de que se conviertan en cadenas. La culpa, por ejemplo, es una de las emociones más paralizantes. Muchas almas no pueden avanzar porque sienten que no merecen la luz. Han sido condicionadas a creer en el castigo, en la vergüenza, en la condena. Pero el alma no necesita castigo.
necesita verdad, perdón, reconocimiento. Y nosotros, desde este lado del velo, podemos ayudar. Podemos hablarle al alma en meditación, enviarle palabras de perdón, ofrecerle compasión desde el corazón. La rabia, por su parte, es una emoción que distorsiona la percepción del alma, la mantiene conectada al pasado, a lo que no se resolvió, a lo que no pudo decir. Esa rabia, si no se libera, puede llevar al alma a recrear escenarios ilusorios, creyendo aún que debe pelear, que debe reclamar justicia. Pero la justicia del alma no es venganza, es comprensión, integración, liberación. Y luego está el miedo al juicio, a lo desconocido, a dejar de ser. Ese miedo puede envolver al alma como una neblina fría, haciéndola resistir su propio paso hacia la luz. Kaizen enseñaba que el miedo se disipa con el conocimiento, con la fe vibracional, con la certeza interior de que la muerte no es el fin, sino un regreso a la fuente, al origen, a la totalidad. Por eso, en nuestra vida diaria, cada vez que liberamos una emoción, estamos afinando nuestra vibración. Estamos limpiando el camino, no para morir bien, sino para vivir conscientes. La conciencia emocional es una forma profunda de espiritualidad. Es una preparación silenciosa para el tránsito, una manera de construir nuestro puente hacia la libertad. En el próximo capítulo hablaremos de las almas que no saben que han muerto, aquellas que por vivir en negación o confusión continúan existiendo como si nada hubiese cambiado. ¿Qué sucede con ellas? ¿Y cómo podemos ayudarlas? Entre los muchos misterios que Edgar Cayce exploró, hay uno que resuena con particular profundidad: las almas que no son conscientes de su propia muerte. No porque se nieguen a aceptarla, sino porque literalmente no lo saben. Viven atrapadas en una ilusión persistente, repitiendo acciones, pensamientos y hábitos como si aún tuvieran cuerpo, como si el tiempo no hubiera cambiado. En sus lecturas, Cayce relataba casos en que estas almas seguían habitando lugares físicos, confundidas, desorientadas, aferradas a la rutina. ¿Qué causa esta ceguera espiritual? La inconsciencia, vidas vividas de forma automática, desconectadas de la dimensión sutil. Cuando una persona ha construido toda su identidad en torno al mundo material, trabajo, posesiones, rutina, imagen, su alma puede quedar desorientada al morir. Al no haber cultivado un vínculo con su esencia verdadera, no reconoce la transición. El cambio le resulta imperceptible y continúa actuando como si nada hubiera ocurrido. Estas almas no son malignas, no buscan causar daño, simplemente están confundidas. Cayce describía cómo algunas incluso se molestaban al no ser escuchadas, al sentir que sus palabras ya no tenían eco, que los vivos no las veían. Y aún así, insisten, repiten, habitan los mismos espacios una y otra vez. Es como un sueño del que no han despertado, y mientras ese sueño persista, siguen atadas a la densidad del plano físico. A veces, estas almas se manifiestan de formas sutiles, objetos que se mueven, luces que parpadean, sensaciones de presencia. No buscan asustar, están tratando de comprender qué ha sucedido. Se aferran a lo que conocen, como una forma de sostener su existencia. Son sombras llenas de deseo, no de maldad. Cayce nos invita a observar estas presencias con compasión, no con miedo ni con superstición, sino con conciencia. Comprender que detrás de cada energía errante hay una historia, una intención no cumplida, un alma que necesita ayuda para recordar quién es. Y esa ayuda no siempre requiere rituales complejos. A veces basta con un pensamiento de luz, una palabra silenciosa, una vela encendida con amor sincero. En ocasiones, estas almas logran comunicarse en sueños, aparecen con rostros familiares, con mensajes que parecen incoherentes, pero están cargados de significado. Piden ser escuchadas, vistas, reconocidas, y cuando alguien desde el corazón les dice: «Ya no estás en este plano, puedes continuar», se abre una rendija de comprensión. Porque la conciencia se despierta con la vibración adecuada,
no con argumentos. Esto nos recuerda algo esencial. Vivir con presencia es prepararse para morir con conciencia. Estar despiertos aquí es la mejor forma de evitar perdernos en el tránsito. La meditación, la introspección, la autoindagación son prácticas que fortalecen ese puente entre planos. No se trata de obsesionarse con la muerte, sino de aprender a vivir de forma tan auténtica que, cuando llegue el momento, sepamos soltar con claridad. Nadie queda atrapado para siempre. Toda alma, por más desorientada que esté, encontrará eventualmente el camino. Pero nosotros, desde este lado, podemos acelerar ese proceso, con amor, con intención, con respeto, acompañando a los que ya no están, ayudándolos a reconocer la luz que los llama desde adentro. En el próximo capítulo, exploraremos qué sucede con las almas que mueren en circunstancias traumáticas o repentinas, y por qué ese tipo de tránsito puede dificultar aún más el reconocimiento de la muerte. Cuando la muerte llega de forma súbita, un accidente, un acto violento, una enfermedad fulminante, el alma puede quedar sumida en un estado de shock vibracional. Edgar Cayce describió estas transiciones como especialmente delicadas. El alma, al no haber tenido tiempo de prepararse, no comprende qué ha sucedido. Su conciencia permanece anclada al instante del evento, repitiéndolo como un eco traumático. En vez de avanzar, se queda girando en torno a una experiencia que no logra integrar. El trauma, tanto en vida como en muerte, genera fracturas en la percepción. La conciencia se fragmenta, se disocia, y en el plano sutil, esa fragmentación puede crear realidades ilusorias donde el alma queda atrapada. Cayce relató cómo ciertas almas revivían el momento de su muerte una y otra vez, sin entender que ya había pasado. No como castigo, sino como consecuencia del impacto emocional no resuelto. Estas almas pueden quedar fijadas en el lugar donde ocurrió el evento. A veces son percibidas como presencias errantes en carreteras, hospitales, campos, no por elección, sino por desorientación. Es como si su conciencia hubiera quedado congelada en el momento del trauma, sin poder liberarse de él. Son almas que necesitan algo más que consuelo, necesitan restauración vibracional, necesitan ser vistas más allá de su dolor. La compasión es clave aquí. El juicio, la superstición, el miedo solo agravan el velo. Cuando miramos estas almas desde el corazón, comprendemos que muchas solo están buscando comprensión. No saben que pueden irse, no saben cómo. Cayce enseñaba que en estos casos, la luz no siempre entra desde afuera. A veces, debe ser encendida desde adentro, desde un recuerdo, una canción, una imagen que les devuelva la conexión con su ser esencial. Es por eso que ciertos rituales, cuando se hacen con verdadera intención, pueden ser profundamente efectivos, no por su forma externa, sino por su carga vibracional. Una oración en voz alta, una meditación dedicada, una música que eleva, pueden actuar como puertas sutiles por donde el alma herida vislumbra una salida. No se trata de liberar como un acto de poder, sino de recordar juntos el camino de regreso. También es importante mencionar que muchas de estas almas, aunque atrapadas, no están solas. En el plano sutil existen guías, presencias de luz, entidades conscientes que acompañan y esperan el momento en que el alma esté lista para mirar hacia ellos. El alma nunca es abandonada. Pero su libre albedrío sigue operando incluso después de la muerte. Nadie puede forzar su despertar, solo puede ser invitado. Y así, volvemos a nosotros, a nuestra responsabilidad como seres vivos y conscientes. Podemos sostener ese espacio, ese puente vibracional donde las almas traumadas perciban que no están solas, que su dolor es visto, que hay un camino más allá del miedo. Con nuestra intención podemos ser faros en la niebla. La preparación para una buena muerte comienza con una vida vivida con conciencia. Cada trauma sanado, cada emoción integrada, cada acto de perdón, es un paso hacia la libertad del alma. No importa cómo llegue la muerte,
Lo que importa es la luz que llevamos dentro al encontrarla. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo ciertos lugares se impregnan con la energía de las almas atrapadas y por qué algunos espacios físicos se convierten en puntos de resonancia espiritual que perpetúan la presencia de quienes aún no han partido por completo. Algunos espacios vibran distinto. Entras y sientes una densidad, una presencia. Hay un silencio que no es solo ausencia de sonido, sino presencia suspendida. Edgar Cayce, en sus visiones, hablaba de lugares donde la energía parecía haberse detenido, como si una parte del tiempo se hubiera quedado allí. Casas antiguas, hospitales, campos de batalla, prisiones, caminos solitarios. Muchos de estos sitios actúan como imanes para almas que aún no han concluido su tránsito. ¿Por qué sucede esto? Porque la materia absorbe y refleja la vibración emocional. Un lugar donde hubo dolor, muerte o separación intensa puede volverse un contenedor de esa memoria vibracional. No se trata solo de historia, sino de energía viva que sigue pulsando. Cayce explicaba que el alma, si está atrapada por emociones o circunstancias no resueltas, tiende a permanecer cerca del lugar donde ocurrió su desconexión física. Así, ciertos espacios se convierten en espejos del estado interno del alma. Si murió con miedo, el lugar retiene ese eco. Si partió con rabia, la atmósfera puede volverse tensa, opresiva. Y esas resonancias no solo afectan a quienes han muerto, también influyen en los vivos. Las personas que habitan esos lugares pueden experimentar sueños perturbadores, estados emocionales inexplicables, incluso enfermedades sutiles. Es la memoria energética del lugar interfiriendo con la vibración presente. Cayce sugería que estos sitios no deben ser temidos, sino comprendidos. Cada uno de ellos guarda una historia, un mensaje. No son embrujados en el sentido fantasioso. Son espacios que piden limpieza, reconocimiento, luz. El alma que permanece atada a un lugar no lo hace por maldad, sino por desconexión. No sabe que puede irse. A veces ni siquiera sabe que ya no está viva. Nuestra conciencia puede transformar estos espacios. Un acto de presencia, una meditación profunda, una limpieza energética consciente, pueden cambiar la vibración de un lugar. No se trata de expulsar, sino de invitar. No se trata de luchar contra lo invisible, sino de dialogar con lo sutil. El respeto es la clave, porque detrás de cada manifestación hay un ser que busca completar su camino. También es cierto que hay lugares donde las almas se agrupan. Cayce hablaba de zonas de espera vibracional, donde múltiples conciencias permanecen hasta encontrar la claridad necesaria para avanzar. Estos sitios pueden sentirse pesados y a la vez sagrados. Son como estaciones interdimensionales, donde el alma aún no ha dado el siguiente paso, pero está siendo acompañada. En algunos casos, las almas se resisten a dejar esos lugares porque creen que aún tienen una misión. Tal vez quieren proteger a alguien, cuidar una propiedad, evitar que se olvide su historia. Y mientras esa intención no sea liberada, seguirán presentes. Es por eso que el trabajo de memoria, de gratitud, de liberación consciente tiene tanto valor. Nombrar a los que partieron, recordar su luz, agradecer su paso, todo eso sana. Cada lugar es un campo vibracional. Nosotros lo cargamos o lo limpiamos con nuestra presencia. Si entras en un sitio y sientes densidad, no huyas de inmediato. Respira, reconócelo, honra lo que allí ocurrió. Y si sientes el llamado, ofrece luz, una vela, un pensamiento, una intención pura. No estás solo. En el siguiente capítulo, abordaremos cómo las relaciones inconclusas y los votos energéticos pueden mantener un alma atada a esta dimensión, generando vínculos que trascienden la muerte, pero que necesitan ser transformados para liberar verdaderamente. Al morir, el alma no pierde de inmediato todos sus lazos. Existen vínculos que se extienden más allá del cuerpo, sostenidos por la fuerza de la emoción, de la promesa, del deseo no cumplido. Edgar Cayce
enseñaba que muchas almas quedan retenidas por pactos no cerrados, relaciones inconclusas, promesas pronunciadas con tanta intensidad que cruzan la frontera entre mundos y siguen vibrando más allá de la vida física. No te dejaré nunca, prometo cuidarte siempre, jamás te olvidaré. Son frases que desde el amor o el dolor crean hilos invisibles, y si no son comprendidos como expresiones del momento, pueden volverse cadenas sutiles. El alma que parte con un voto aún activo puede sentirse obligada a cumplirlo, incluso sin cuerpo. Así permanece cerca, observando, intentando influir, esperando que algo se cierre. Kayse hablaba de estas almas como guardianes silenciosos, pero también como conciencias en pausa. No pueden seguir su camino, porque creen que su misión aún no ha terminado. A veces es una madre que murió dejando a sus hijos pequeños y no logra desprenderse. O un amante que partió sin despedirse y sigue esperando una señal de perdón. También hay almas que por lealtad a sus ancestros cargan dolores que no les corresponden, creyendo que deben seguir sosteniéndolos. Estas conexiones no son malas, pero necesitan ser liberadas. Porque el verdadero amor no retiene, acompaña sin poseer, cuida sin sujetar. Cuando una relación se convierte en una traba entre dimensiones, tanto el alma como los vivos permanecen estancados en una repetición emocional. No hay evolución, solo espera. Y el alma no está hecha para esperar eternamente, está hecha para expandirse, para regresar a su origen. Los votos energéticos también pueden haberse formado en vidas pasadas. Promesas de amor eterno, pactos de lealtad incondicional, juramentos espirituales. Kayse, con su visión multidimensional, veía cómo algunos vínculos se activaban al morir, reavivando compromisos que ya no tienen sentido en esta encarnación. Son memorias antiguas que resurgen y mantienen al alma cerca, no por elección consciente, sino por resonancia no resuelta. ¿Qué podemos hacer ante esto? Primero, reconocer, sentir si hay una energía que aún nos acompaña, un pensamiento constante hacia quien partió, un sueño que se repite, una sensación de presencia continua. Luego, hablar desde el corazón, decirle al alma que está libre, que puede seguir su camino, que honramos su amor pero no necesitamos que permanezca atada. La palabra, cuando nace de la conciencia, es liberadora. También podemos revisar nuestros propios votos. Hay promesas que hicimos y que hoy sentimos como peso. Hay compromisos no cerrados que nos atan a relaciones ya concluidas. Liberar no es olvidar, es aceptar que todo cumple un ciclo y que el amor más profundo es aquel que sabe soltar cuando la vida o la muerte así lo indica. En este espacio vibracional, donde los planos se tocan, la intención es la herramienta más poderosa. Un simple gracias, puedes ir en paz, puede abrir puertas que siglos de silencio no pudieron mover. Porque el alma escucha más allá de las palabras, siente la verdad que la sostiene. En el próximo capítulo, hablaremos de los guías espirituales y seres de luz que acompañan el tránsito, y cómo su presencia sutil puede ayudar a las almas atrapadas a recordar quiénes son y hacia dónde deben regresar. Ningún alma parte sola. Aunque la experiencia de la muerte pueda parecer solitaria desde nuestra mirada humana, en los planos sutiles hay presencias que aguardan. Edgar Cayce habló muchas veces de los seres de luz, guías, protectores, conciencias elevadas, que acompañan el proceso de transición. No siempre son vistos, pero su influencia es tan real como la del viento, invisible, silenciosa, constante. Estos guías no se imponen, no fuerzan al alma a caminar hacia la luz, respetan profundamente su libre albedrío, solo esperan. Esperan que el alma recuerde quién es, que sienta la vibración de hogar que ellos emiten, que deje de mirar hacia atrás para, finalmente, mirar hacia adentro, porque la verdadera guía no conduce desde afuera, sino que despierta desde el centro del ser. En muchas lecturas, Cayce relató cómo estas presencias se manifiestan como figuras familiares,
seres queridos fallecidos, maestros espirituales o incluso símbolos de luz. No porque asuman esas formas literalmente, sino porque el alma, aún influenciada por sus creencias, necesita una imagen que le brinde confianza. Así, un abuelo puede aparecer para llevar al nieto, una madre para consolar a su hijo, un ser angelical para sostener a quien parte con miedo. Los guías también asisten a las almas atrapadas, se acercan a ellas, aun cuando éstas no puedan verlos. Su vibración, elevada y constante, actúa como un faro en medio del laberinto emocional del alma perdida. Pero si la conciencia está demasiado cerrada por el miedo, la culpa o la negación, puede no percibir esa ayuda. Es como si la luz estuviera presente, pero los ojos internos permanecieran cerrados. Aquí es donde la intención de los vivos se vuelve crucial. Cuando oramos, meditamos, enviamos amor o invocamos la presencia de la luz para un alma que ha partido, estamos fortaleciendo ese canal. No traemos a los guías, pero sí ayudamos a que su energía se amplifique en la percepción del alma. Somos, desde este lado, colaboradores silenciosos de un proceso sagrado. Kayse también explicaba que estos guías no solo acompañan el tránsito, sino que ayudan a integrar las experiencias. Asisten al alma a comprender lo vivido, a soltar los nudos, a elegir su próximo paso. Porque el alma no se pierde, se reorienta. Y esa reorientación requiere presencia, sabiduría, amor, todo lo que los guías representan. Hay momentos en que incluso los vivos pueden sentir esa presencia, una sensación de paz inexplicable, una intuición certera, una luz interna que se enciende sin motivo aparente. Son ecos de esas inteligencias sutiles que también nos cuidan a nosotros, que nos preparan desde ahora para nuestra propia transición. El alma no está sola, nunca lo ha estado. Lo olvidamos en la vida, lo tememos en la muerte. Pero si afinamos nuestra percepción, podemos empezar a reconocer esas presencias. Podemos hablar con ellas, no desde la mente, sino desde el corazón. Y entonces, incluso en medio del dolor de la partida, algo se ilumina. El tránsito es un regreso, un recordar, un despojarse de las formas para volver a ser esencia. Y aunque algunas almas se extravíen, aunque algunas duden, la luz nunca deja de estar. Siempre hay una guía aguardando con paciencia infinita a que el alma diga, estoy lista. En el próximo y último capítulo, integraremos todo este viaje comprendiendo cómo podemos, desde la conciencia, preparar nuestra propia muerte y acompañar con sabiduría el paso de otros. Y allí, con un llamado vibracional, abriremos el portal final de esta experiencia. Todo lo que hemos recorrido hasta ahora, las almas atrapadas, las emociones no resueltas, los apegos, los vínculos, los lugares impregnados, los guías de luz, nos conduce a una verdad profunda. La muerte no es el fin, sino un regreso. Y como todo regreso, puede vivirse con miedo o con presencia. Edgar Cayce nos legó una enseñanza clara. Preparar el alma para partir es, en esencia, aprender a vivir con conciencia. El alma que ha vivido despierta no se pierde. Reconoce el tránsito como un paso natural, como una expansión. No lucha, no se aferra, no se esconde. Se entrega confiada porque ha cultivado dentro de sí la certeza de que lo esencial nunca muere. Y esa certeza no se obtiene leyendo libros ni repitiendo creencias. Se cultiva en el silencio, en la observación interior, en la práctica diaria de soltar lo que no somos. Vivir conscientemente es observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Es liberar el resentimiento antes de que se convierta en sombra. Es perdonar incluso cuando la herida parece reciente. Es desapegarse sin dejar de amar, porque cada acto de liberación en vida es un puente construido hacia una muerte luminosa. Cada vez que decimos gracias con honestidad, una parte del alma se afina. Cada vez que soltamos el control y confiamos, algo se prepara para el gran viaje. Cayce también hablaba de acompañar a otros en su tránsito.
no como ritualistas ni salvadores, sino como testigos presentes. Sentarse junto al moribundo con el corazón abierto, sostener su mano, recordarle suavemente que es luz, que puede soltar, que lo espera no es oscuridad, sino memoria viva. En ese acto, también sanamos. Porque acompañar una partida con conciencia transforma a quien se va y a quien queda. Podemos preparar el espacio donde moriremos, igual que preparamos un altar, con símbolos que nos conecten, con aromas que eleven, con sonidos que armonicen, pero sobre todo, con intención. La intención es el lenguaje que los guías entienden, la señal que el alma reconoce. Vivir con intención clara es dejar escrito un mapa invisible que el alma podrá seguir cuando llegue la hora. También podemos hablar con nuestros muertos, no desde la tristeza, sino desde el puente del amor vibracional. Decirles que los recordamos, que los honramos, que comprendemos su camino, y si aún sienten que deben quedarse, darles permiso para seguir. Porque liberar a los muertos es también liberarnos a nosotros de la repetición de su dolor. La muerte no es un enemigo, es un espejo. Refleja exactamente lo que hemos sido. Por eso, si hemos sido verdad, veremos verdad. Si hemos sido amor, veremos amor. Si hemos sido luz, la luz nos envolverá. No hay más misterio. Solo queda el trabajo diario de recordar esto, cada vez que respiramos, cada vez que sentimos, cada vez que elegimos. Y cuando llegue el momento, porque llegará, que podamos decir sin temor, estoy listo. No porque haya terminado todo, sino porque ya no me aferro a nada. Ese es el verdadero despertar. Ahora que has recorrido este viaje conmigo, te invito a que mantengas viva esta conciencia. No como una idea más, sino como una vibración que guíe tus actos, tus pensamientos, tus relaciones. Porque todo lo que haces, piensas y sientes, prepara tu alma para su retorno. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar.